Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar hoy con un medicamento que no es un policresto, pero que para algunas cuestiones especialmente digestivas, el carbonato de potasio es un buen remedio y lo vamos a utilizar con relativa frecuencia. Es un medicamento que no suele aparecer tanto, digamos, de forma generalizada, pero en algunas cuestiones, algún tipo de síntoma determinado, en relación sobre todo, como les digo, a cuestiones digestivas, el Kali carbonicum aparece bastante. Hay muchos Kalis, ¿no? El Kali carbónico es uno de los más conocidos. Vamos a ver también el Kali bichromicum. Kali se refiere al sufijo de potasio, ¿no? Pero hay Kali arsenicosum, por ejemplo, otro, el Kali iodatum, es, eh, es, un, es un poquito más raro. El Kali muriaticum es interesante, que es cloruro de potasio, también. Eh, También es un medicamento que aparece rarísimamente. Uno que aparece un poquito más frecuentemente quizás sea el fosforicum, el califosforicum, también. En fin, como ven hay calisulfuricum también, interesante para cuando el sulfuro aparece junto al cali carbonicum o cualquier cali cercano, el calisulfuricum puede ser la opción a tener en cuenta. No olvidemos que cuando nosotros tenemos juntos dos medicamentos que pueden combinarse, que existe un medicamento en combinación de ellos, podemos utilizar esa combinación sin ningún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, si aparece el natrium muriaticum junto al sulfur, podemos utilizar el natrium sulfuricum. Hacemos una especie de unión, generalmente esa unión es la suma de ambos remedios, ¿no? Por ejemplo, aparece la calcárea carbónica al lado del fósforo y podemos utilizar la calcárea fosfórica. Pues esto pasa igual con los cáliz, ¿no? Que todos tienen algo en común y es ese componente de potasio. Así es que, bueno, es una sal, como pueden comprobar, una sal que se utiliza de forma tradicional, se ha utilizado en repostería, sobre todo en países como Alemania, en algunos países de Europa y o sea, en Estados Unidos también, desde donde además desde hace de tiempos ya inmemorables, ¿no? En Estados Unidos desde 1700, 1600 ya se utilizaba esta sal para como especie de para subir el pastel, no sé cómo se dirá, o el pan, no sé cómo, como una especie de bicarbonato, ¿no? Cuando se utiliza el bicarbonato, que lo que hace es subir la masa, pues esto es igual, ¿no? Entonces es otra manera, no sé qué diferencia hay, la verdad, qué diferencia de sabor tendrán las cosas, pero sí sé bueno, investigando un poco, se utiliza de esa manera, ¿no? Digamos que es el uso más tradicional que tiene el carbonato de potasio. ¿Mm? Pero hay otra forma de utilizarse que es por medio o sea, para hacer jamones, la potasa, para hacer la potasa. Entonces, es un medicamento o sea, es una sal que de forma tradicional también se ha utilizado para esto. No es tan tradicional como el uso para las masas, ¿vale? Pero también se viene utilizando desde hace tiempo ya. Un uso curioso es para la industria del vidrio. Esto, bueno, también es una cosa que curiosa, yo eso no lo sabía, investigando he visto siempre, desde luego en internet encuentras cosas bien curiosas. Y de alguna forma lo utilizan junto con otro químico junto con un químico para fundición del vidrio. O sea, debe hacer reacción
algún otro químico y lo utilizan bastante es bastante barato, eso sí. Entonces, por eso tiene también quizá ese uso, ¿no? Y bueno, se encuentra de forma natural en la naturaleza, se encuentra en vegetales, en muchos vegetales, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos más o menos, al ser una sal, pues tiene una fuerza, ya sabemos que es un medicamento mineral y por lo tanto tiene bastante, es un medicamento de energía elevada, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? A nivel homeopático, este medicamento, como les digo, pues tiene una especialidad grande, grande, grande. Lo más es este tercer punto, dolores punzantes muy agudos. Eh, todos los eh, todos los dolores que son así como punzantes, tenemos que pensar en calicarbónico. Fíjense, este medicamento para eso es bien poderoso. Y sobre todo, cuando se trata de un dolor, que lo van a ver alguna vez, no es que aparezca mucho, pero sí lo van a ver la gente que se lo va a describir, ¿no? Que es un dolor que aparece en la parte del tórax derecha y que va derecho y que va hacia la espalda, que va adelante hacia detrás. Lo van a ver, o sea, es un dolor que aparece con relativa frecuencia, o sea, gente que se lo va a describir, incluso a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha sentido alguna vez, ¿no? Eh, con respecto a los dolores punzantes, vamos a compararlo con Brionia alba, que es otro medicamento que tiene esta especialidad de forma muy pronunciada. Hay muchos más medicamentos que tienen dolores punzantes, pero la Brionia alba y el Kali carbonicum son los que más especialmente tienen este síntoma muy agudos, o sea, son dolores paralizantes, son dolores que te impiden casi respirar, ¿no? Si es que es en el tórax, pero son siempre dolores paralizantes. Cuando digo dolores paralizantes es porque realmente tienes que pararte porque te impide hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Y respecto al otro síntoma, que es ese dolor que recorre el tórax, de adelante hacia atrás, en la parte derecha, tenemos que compararlo con Mercurius vivus. Mercurius vivus. Es otro medicamento del cual no hemos hablado todavía. Yo creo que bueno, es un medicamento bastante poco usual, pero no quiere decir esto que no tenga importancia. No olvidemos esto, ¿no? Y no olvidemos que ningún medicamento es menos que los demás. O sea, yo lo que quiero que comprendan es que no porque sean medicamentos que se conocen poco, son medicamentos poco efectivos, que no lo olviden de eso, ¿no? El mercurio vivus, hay tres mercurios importantes, el solubilis, el vivus y el corrosivus, ¿no? Son tres mercurios, pero este es el menos usual de todos, ¿no? No creo que hablamos de esto en este curso. Bueno, respecto, les decía entonces, al Calicarbonicum, tiene una especialidad de ser uno de los grandes medicamentos para el gas también, así que lo añadimos a ese trío del gas, que son el Lycopodium, ya recordamos, el Carbovegetabilis y la china también. El Calicarbonicum también es un gran medicamento en el que vamos a identificarlo con el gas. No olvidemos que habíamos incluido también la camomila. Así que ya tenemos 5 medicamentos importantes con respecto al gas. La camomila, ya la nombramos anteriormente, el Calicarbonicum y este trío. Entre todos, digamos que los más que despuntan son el Lycopodium, el Carbovegetabilis y la china, ¿vale? No olvidemos, o sea, digamos que son los reyes de este síntoma, ¿no? Pero le siguen muy cerquita el Calicarbonicum y la camomila. Vamos a incluirlos, pero como un segundo nivel, ¿de acuerdo?
Así es que no se olviden, ya tienen esos 5, anótenlos para que no se vayan, para que vayan ya quedándose con los medicamentos. El Kali Carbonicum también está muy relacionado con el sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Y las crisis asmáticas son una de sus especialidades, pero no cualquier crisis asmática, sino aquellas que mejoran al sentarse. Y aquí los podemos comparar con el Arsenicum album, que es otro de los grandes medicamentos para las crisis asmáticas. Hay muchos para las crisis asmáticas, ¿no? Pero digamos que les podría nombrar así en general como, como más frecuente. Al menos, a ver, yo les hablo de los que a mí me aparecen cuando yo hago una repertorización, ¿no? Entonces, en base a lo que a mí me aparece en mis programas, cuidado, cada programa es diferente, a veces repertorizamos lo mismo y a algunos les parecen unos más cerca de otros, porque cada repertorio es diferente. Entonces, bueno, pero he hecho una especie de conexión con respecto a lo que a mí me parece y un repertorio homeopático que es de Nash, uno de los grandes repertorios homeopáticos. El señor Nash bueno, trabaja desde un punto de vista, bueno, fue un gran homeópata que tenía esa costumbre de comparar los medicamentos, ¿no? Y bueno, en base a eso, he estado haciendo este material que les estoy presentando ahora, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, hablábamos de las crisis asmáticas, bueno, que el Antimonium tartaricum quería nombrarles, es uno de los grandes medicamentos para las crisis asmáticas, el Carbo vegetabilis, el sulfur también, el, el inconmensurable sulfur que aparece en todos los lados siempre. Ya sabemos que es un medicamento que tiene más de 11.000 síntomas. Vale, el más grande de la materia médica. Otro síntoma de Kali Carbonicum importante, que tenemos que compararlo aquí con muchos medicamentos, es dolor como una picadura en la garganta. O sea, es un dolor puntual, no se olviden eso, ¿no? El dolor de Kali Carbonicum es un dolor que se focaliza, se sitúa en un punto determinado, no es un dolor general. Entonces, eso es importante para que empecemos a cambiar, como puede ser en el caso del dolor como picadura en la garganta, el Hepar sulfur, el Nitricum acidum y el Argentum nitricum. Bueno, y yo pondría también aquí la silicea, que bueno, aunque es un medicamento que el dolor es más que puntual, es en forma de agujas. Las agujas y la silicea están muy relacionadas, no se olviden de eso, ¿no? Pero son dolores muy localizados y como una especie de picadura. En realidad las picaduras y las agujas, bueno, se parecen, aunque son dolores diferentes, cuidado. ¿Vale? Entonces aquí aparecen medicamentos de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Como es el Nitricum acidum, ¿no? Ya sabemos que es un medicamento en base al ácido nítrico, ¿verdad? Que es bastante corrosivo, ¿no? Dolores punzantes también. Es como el dolor del Nitricum acidum es como una astilla clavada, o sea, fíjense que cada medicamento tiene su descripción, ¿no? Entonces, como una astilla es el Nitricum acidum, como una aguja es la silicia y como una picadura es el Kali Carbonicum. Es decir, cada uno tiene no son nunca iguales, ¿no? Tiene su energía. Y, y bueno, es un medicamento también, el Nitricum ácido, muy relacionado con verrugas escoriantes, no se olviden de eso, ¿no? Con ulceraciones, ¿no? Y bueno, una curiosidad de este Nitricum acidum
es que lo describen así en todos los repertorios: olor a orina de caballo. Es algo bien curioso, pero además es muy fuerte en este medicamento. Y alguna vez me he encontrado con que la gente te lo describe así: olor a orina de caballo. No es habitual, pero sí hay gente que te lo dice, gente del campo, gente que está, obviamente, que conoce bien a los caballos, que conoce a los caballos, que vive en el campo y los conoce el olor de orina de caballo, que es única, y te lo comenta así. Tengan mucha receptividad a, a cómo les cuenta la gente las cosas, y anótenlas tal y como la gente se los dice, porque muchas veces esas frases son claves y aparecen en los repertorios. Es algo bien, bien curioso, así que no se olviden de... Y luego está el Argentum nitricum, que es otro medicamento que ya hemos visto también. No se olviden de este Argentum nitricum, que es un medicamento del miedo, muy próximo a la preocupación, ¿no? Recordemos que es un medicamento muy conectado a trastorno por anticipación, ¿no? Es decir, gente que sin que pasen las cosas ya las están sufriendo, ¿no? No se olviden de este Argentum nitricum, que es un gran medicamento, ¿no? Y este también, los dolores son como una astilla clavada también, igual que el Nitricum acidum. Y es algo en la garganta, o sea, es algo bien específico, ¿no? Así que no nos vamos a olvidar de estos. Con esto de el Argentum nitricum tiene una curiosidad que recuerdo ahora, y es algo que es como en las heces, diarreas verdosas como espinacas picadas, o sea, como si hubiera restos de espinaca picada en las heces. Esto es algo muy de Argentum nitricum, es bien poderoso. En los niños lo ven con relativa frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, no se olviden de esos medicamentos: Hepa sulfur, Nitricum acidum, Argentum nitricum, eh, y como aquellos que se los describen como un dolor, como picadura en la garganta, ¿vale? Otro síntoma importante es la posición de sentado adelante alivia. Es como que esta modalidad, en realidad es una modalidad, es característica también de Brionia. Ya van dos coincidencias con Brionia, ¿no? Tanto en los dolores punzantes agudos, muy agudos, dolorosos, como esta característica de que sentado con el cuerpo hacia adelante es un alivio en general para las cuestiones respiratorias, sobre todo, ¿no? Y luego es un complementario del Carbo vegetabilis. Ya sabemos que hay medicamentos que son antagónicos y otros que son complementarios, y el Kali Carbonicum está muy conectado al Carbo vegetabilis. Quiere decir esto que los podemos utilizar de forma similar. Generalmente, a lo mejor, cuando no queremos utilizar el Kali Carbonicum, pues podemos utilizar el Carbo vegetabilis y viceversa, ¿no? El Carbo vegetabilis incluso puede acompañar al Kali Carbonicum en los tratamientos. Ese es el significado de la complementariedad. Para acabar con el Kalium Carbonicum, ahí está su estructura, la ven, bien hermosa, y el micromundo siempre nos da imágenes increíbles. Y bueno, una de las cosas, de las características del Kali carbónico, es que muchas veces los síntomas son un poco difusos. Difusos quiere decir que no son muy claros, ¿no? Que hay un síntoma por aquí, otro síntoma por allá, que a veces se trasladan a otro sitio, que no son coherentes, son síntomas vagos, como pone aquí, ¿no? Por eso a veces es difícil el diagnosticar el calium carbónico. Tenemos que agarrarnos a síntomas bien claros, como es, por ejemplo, ese síntoma del pecho, ¿no? Etcétera. También es un medicamento de la irritabilidad. Ahí lo comparamos
con la camomila, es decir que, bueno, está bien conectado también a ese estado de impaciencia e irritabilidad y a los ardores. Obviamente la irritabilidad y el ardor son la misma cosa. O sea, no es raro que un medicamento que tenga irritabilidad también se conecte a los ardores, ¿de acuerdo? Es la expresión física de una emoción. Así es que, ¿cuáles son los medicamentos de los ardores? Importantes, los más importantes, arsénico, fósforo y sulfuro. Esos son los tres grandes medicamentos para los ardores. Sobre todo ardores en orificios como ano, boca, etcétera. Entonces, no llega el Kalium carbonicum al nivelazo que tienen estos en cuanto a ardores, sobre todo también el fósforo es bien ardiente, ¿no? Ardoroso. Pero también la camomila es un medicamento de ardor, ¿no? Porque también es de irritabilidad. Pero son estos tres los que tenemos que recordar siempre: el arsénico, el fósforo y el sulfuro. Cuando alguien describa ardores, siempre van a tener que recurrir primeramente a alguno de estos, o pensar en alguno de estos, ¿vale? Y por último, estados catarrales en pecho. Ya hemos dicho que también este medicamento está conectado al sistema respiratorio. Habíamos dicho que era uno de los grandes para las crisis asmáticas, ¿verdad? Y aquí los comparamos con el licopodium, con el fósforo y con el sulfuro. Otra vez el fósforo y el sulfuro que aparecen en este síntoma conectado al pecho. En general, para terminar con este medicamento del Kalium carbonicum, les puedo decir que es una de las grandes modalidades de este medicamento, y en eso se parece a arsenicum, es que generalmente se agravan por el frío los síntomas y empeoran a las 3 de la mañana. No se olviden que arsenicum era uno de esos medicamentos que tenía esta especialidad de agravarse a las 3 de la mañana de madrugada, ¿no? Y quizá Kalium carbonicum más conectado a los dolores, ¿no? Los dolores son punzantes, como hemos dicho, son muy próximos a este medicamento. Es uno de los grandes medicamentos para este tipo de dolor, ¿de acuerdo? Y no sé, yo creo que, bueno, sí, es un medicamento que tiene algunos síntomas bien curiosos. Por ejemplo, empeora después de las relaciones sexuales. También es un síntoma muy fuerte en Kalium carbonicum. Y es un medicamento también conectado a la debilidad. También la persona está generalmente débil. Y bueno, yo creo que nada más. Bueno, es muy largo, este tiene muchas más cosas, pero ahí tiene un síntoma curioso también, y es hinchazón en el párpado superior, la parte interior, o sea, la parte superior, pero en el ángulo interior, ¿no? Cuando se hincha y además es algo muy característico de este medicamento, cuando se hincha, hay alguna hinchazón en esa parte del párpado, también podemos pensar en el Kalium carbónico. Así que nada, lo vamos a dejar aquí con este medicamento interesante que van a ir incorporando también poco a poco a su botiquín y a su práctica diaria. Así es que les mando un fuerte abrazo, como siempre les agradezco y nos vemos en la próxima entrega.